están? Dios los bendiga el día de hoy. Es un placer nuevamente estar aquí escudriñando las Escrituras, meditando en la palabra del Señor. Nos da mucho gozo saber que la palabra ha sido bendición. Todos los que hemos compartido durante este tiempo en esta plataforma, hemos recibido del Señor de verdad gran bendición a través de la palabra. Y el anhelo de nuestro corazón es que eso se siga dando, es que eso siga fluyendo en la vida de todos quienes nos ven, quienes nos escuchan. Yo sé que puedes estar en algún lugar, a lo mejor en el trabajo, en la casa, a lo mejor ya descansando por el horario, pero qué hermoso es que estés con el anhelo y el deseo de que la palabra de Dios hoy te infunda aliento. Y vamos a abrir la escritura el día de hoy en el primer libro de Samuel y vamos a leer el capítulo 30, no todo el capítulo obviamente, pero vamos a basar el estudio, la reflexión el día de hoy en la vida de David. Yo he titulado el día de hoy esta reflexión, ¿qué hacemos cuando nos vemos en crisis? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos vemos en crisis? Y aquí está el ejemplo de lo que David hizo. Y para esto voy a leer el versículo 6 al versículo 8 del primer libro de Samuel en el capítulo 30. La escritura nos dice así, que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba, dice, de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod, y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias porque en este momento podemos estudiar tu palabra, meditar en las Escrituras, Señor, y recibir de ti la fortaleza, el ánimo, Señor, la fe, la seguridad, la confianza, Señor, en que siempre saldremos adelante, siempre saldremos victoriosos, siempre saldremos bendecidos, porque tú haces cosas grandes y gloriosas, como lo veremos el día de hoy en esta historia que nos relata la vida de David aquí en la Escritura. Gracias, Padre, estamos en tus manos. Amén, amén, amén. Esta hermosa historia que estamos viendo en este primer libro de Samuel, en esta conclusión casi del primer libro de Samuel, es una historia que nos muestra una situación que vivió él y toda la gente que con él estaba. Quiero hacer memoria o que recordemos que David salió huyendo porque el rey Saúl quería matarlo. Desde el capítulo 22 vemos que Saúl llega a la cueva de Adulam y se le unen todos los que estaban mal, lo peor de los hombres de Israel, se le unen ahí a David. Y David estuvo viviendo y al lado de los filisteos o entre los filisteos. El capítulo 29 nos relata exactamente estas circunstancias. Fueron aproximadamente 10 años que David estuvo viviendo entre los filisteos y peleando al lado de los filisteos, es decir, con los filisteos, no contra los filisteos. Pero resulta que para este tiempo, el capítulo 29 nos habla de la desconfianza que empiezan a tener los príncipes de los filisteos. Y el hombre que gobernaba o que estaba como líder era Aquis, ahí en los filisteos. Y a Aquis le cuestionan el por qué sigue David con ellos. Si leemos el versículo 1 del capítulo 29 de este primer libro de Samuel,
Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, es decir, para pelear conjuntamente con los filisteos. Y si cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los principales de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado, dice, conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos, dice, se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Los filisteos, los príncipes de los filisteos, desconfiaron de David y Aquis, el rey, él les dijo, este hombre ha estado con nosotros, no ha hecho ningún mal, nos ha ayudado, hemos estado peleando juntos. ¿Cómo lo vamos a despedir? Pero estos hombres dijeron, no lo queremos. Así que el rey Aquis habla con David. David le dice, ¿has hallado algún delito? ¿Has hallado alguna falta? ¿Qué he hecho? Eso está en el versículo 8. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo? Dice, desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Pero Aquis les dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, versículo 9. Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel le dice de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no vengan con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y tus siervos de tu Señor, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y David entonces regresa a Siclag, al lugar, dice, donde él había estado acampando junto con los filisteos. Y regresa a su casa, regresa con sus familias, todos aquellos hombres, eran un grupo de 600 hombres que estaban con David. Y dice la Escritura, ya ahora en el capítulo 30, que cuando ellos regresan, encuentran que su ciudad ha sido quemada por los amalecitas, ha sido destruida por los amalecitas, los de Amalec. Y dice la Escritura que no obstante que destruyeron aquella ciudad, no mataron a nadie, sino que se llevaron a las mujeres y se llevaron a los niños que allí estaban, porque todos los varones estaban con David. Y dice la Escritura que cuando ellos regresaron y hallaron así, dice que el semblante de todos los hombres fue el de tristeza y de dolor. Te lo voy a leer como dice la Escritura. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, versículo 1, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Dice, pero a nadie habían dado muerte, sino solo se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, mira, escucha, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
El versículo 5 nos dice que sus dos mujeres también, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y su otra mujer, Abigail, la que fue mujer de Nabal y del Carmel, también eran cautivas. Dice el versículo 4 que lloraron hasta que no les faltaron fuerzas. David también lloró por sus mujeres. Lo que había sucedido y lo que les había pasado fue de amargura tal que lo que fue la primera lectura que hice, versículo 6, que David dice se angustió mucho, porque en ese dolor y en esa amargura, dice, el pueblo hablaba de apedrearlo. Buscaron un responsable, buscaron un culpable. Siempre cuando vamos a tener nosotros crisis, problemas, siempre se va a buscar por quién se tienen los problemas. Todos los seres humanos somos así. Nadie busca soluciones, sino busca a quién fue el culpable de las cosas. Y lo que se quiere hacer, lo que estos hombres querían hacer. No obstante que siempre vieron que David era un hombre bueno, como se lo testifica el rey Aquis. No obstante que veían que él tenía de parte de Dios una gran bendición y un respaldo de Dios, ellos buscaron la manera de solucionarlo. Querían apedrearlo. Dice que hay una razón por la que querían hacer eso. La amargura entró en sus almas, en sus corazones. Cuando nosotros dejamos entrar en nuestro corazón pensamientos malos, la ira, el odio, el rencor, la amargura, no nos van a dejar tomar decisiones buenas. Las decisiones que nosotros vamos a tomar no son las decisiones que Dios quiere que tomemos. Había la razón, sí, el sentimiento, sus hijos, sus hijas, sus mujeres. ¿Y qué hizo David? Mientras otros se amargaron, mientras los otros cayeron en depresión, lo hermoso de este versículo y lo que nos dice la actitud que tuvo David, al final dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Dónde está nuestra fuerza? Compartí hace unos días atrás. ¿Cuál es la capacidad de tu fuerza? Aquí vemos cómo David dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Sí lloró, sí tuvo tristeza, sí tuvo dolor, pero vino a los pies del Señor. Y es ahí donde encuentra la fortaleza para levantarse, para hacer algo, para tomar una buena decisión. Tú y yo es el ejemplo que debemos de tomar, el fortalecernos en el Señor. Pero no solamente es venir al Señor y fortalecernos, porque sí algo tenemos que hacer al resolver nuestros problemas. Y lo que hizo David fue llamar, dice, al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Buscó al sacerdote. Él se fue por el camino correcto. Él no hizo lo que hizo Saúl cuando no venía el profeta, que se desesperó porque vio que los hombres se le estaban yendo. No venía el profeta, estaba la guerra y tenía enfrente al enemigo y el pueblo empezó a desertarse. ¿Y qué hizo Saúl? Tomó ovejas y empezó a ofrecer sacrificios que no le correspondía a él. David llamó al sacerdote y le dijo, tráeme el efod. El efod representa las vestiduras. El efod representa la consagración. El efod representa la santidad. El efod representa el estar íntegro y recto delante del Señor. ¿Cómo nos presentamos nosotros? ¿De qué actitud y de qué manera venimos al Señor? Es ahí cuando viene el sacerdote, es ahí cuando viene alguien a decirnos, ora, arrepiéntete,
entra en la presencia del Señor. David tomó aquel efod y no ofreció sacrificios. No ofreció sacrificios. Lo que hizo fue consultar a Jehová, consultar a Dios y preguntarle y decirle cómo está la situación. ¿Estás conmigo? ¿Me vas a respaldar? Las preguntas de David fueron muy claras. David le dijo: perseguiré a estos merodeadores, los alcanzaré o podré alcanzarlos. Y el Señor le contestó inmediatamente y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Versículo 8. Cuando uno entra en comunión con Dios y hace las cosas correctas, Dios nos va a responder inmediatamente. Y no solamente nos va a ayudar, sino que Dios nos va a dar el plan para que nosotros podamos salir de nuestros problemas. Fue David el que tuvo que entonces caminar. Fue David el que tuvo que ir tras aquellos hombres. Partió con sus 600 hombres de ese lugar donde había llegado en Siclag. No sabía dónde ir, no sabía hacia dónde iba aquel ejército, mas sin embargo fue guiado por el Señor, de tal manera que llegaron, dice la Escritura en el versículo 9, hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos porque ya estaban cansados, ya no habían comido pan, ya no tenían energía y fuerza. Pero dice la Escritura que hallaron a un hombre egipcio que estaba casi como muerto. Y cuando lo encontraron ahí, le dieron a comer pan, le dieron agua para beber, le dieron uvas, racimos de pasas, higos secos. Y este hombre dice que recobró el aliento de vida. Y una vez que recobró el aliento de vida, David le dijo: ¿de dónde eres? ¿De quién eres? Y este hombre le reveló que era un egipcio esclavo de una amalecita y que su amo lo había dejado allí en el camino tirado porque estaba muy enfermo. Aquel hombre dijo: ya no me sirves para nada. Y este hombre les testifica y les dice que fueron a Siclag y que quemaron la ciudad y que se llevaron todos los hombres y las mujeres. Y David le dice: me vas a llevar con Amalek. Y resulta que este hombre le dice: si guardas mi vida, así lo haré. Y este hombre los lleva hasta donde se encuentran aquellos amalecitas. Y ahí es donde David obtiene esa gran victoria. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo recibimos la respuesta? El plan no fue muy claro, ciertamente, pero Dios lo guió y le dio la sabiduría a David. Y quiero decirte que hubo una gran bendición. 200 hombres se habían quedado ahí antes de cruzar el torrente de Besor. David siguió a estos amalecitas con 400 hombres. Y dice la Escritura, en el versículo 16 de este capítulo 30, que lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados, la gente que estaba con Amalek estaban ahí, desparramados, dice, sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín, dice, que habían tomado en la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió, dice David, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. No escapó ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró, dice David, todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó, escucha, no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David.
Y quiero decirte eso, el Hijo de Dios, el que confía en Dios, el que se fortalece en Dios, el que busca de Dios, siempre va a ser bendecido. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Somos más que vencedores. No se perdió nada. Dice inclusive el versículo 20 que tomó también David de todas las ovejas y del ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Ahora sí decían, este es el botín de David. Antes querían apedrearlo, antes querían cobrar venganza porque habían supuestamente perdido a sus hijos. Pero cuando vieron la bendición de Dios, mira qué egoístas fueron todos estos hombres. Cuando regresaron con el botín, dice la Escritura, que vieron a aquellos otros 200 que se habían quedado allí y dijeron, ustedes no fueron con nosotros, ustedes no van a recibir nada. Y David le dijo, no, 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 no va a ser así. Ellos también van a recibir la misma parte que recibamos todos. Y hasta esto fue un dicho que prevaleció hasta el tiempo de los reyes. Todos recibieron. En el versículo 25 dice, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel, dice hasta hoy, que todos recibieran porque eran parte de la bendición de Dios. Así que la exhortación está ahí, a que nosotros no nos dejemos llevar por nuestras emociones y sentimientos. La reflexión el día de hoy es fortalecernos siempre en el Señor. Y no solamente fortalecernos en Él, sino saber consultar a Dios. Y si lo hacemos de la manera correcta, Dios va a bendecir nuestras vidas como bendijo a David en esta historia que leemos. Todos somos llamados a recibir bendición. El día de hoy quiero decirte que esa bendición está enfrente de nosotros, pero es necesario que nosotros tengamos esa seguridad y esa limpieza como David lo hizo. Él se puso el efod. El efod, que te vuelvo a decir, representa consagración y santidad. Es muy fácil agarrar y decirle a Dios, ayúdame. Es muy sencillo decirle a Dios, ten misericordia de mí. Pero Dios no solamente quiere tener misericordia, Dios quiere ayudarnos todos los días de nuestra vida. Y para eso se necesita que nosotros seamos su pueblo. Si tú que me escuchas el día de hoy no tienes esa seguridad de ser pueblo de Dios, yo te invito a que lo recibas en tu corazón. Hay una palabra y una promesa que Jesús nos dio, que todo aquel que confesare que Jesús es el Señor, dice, será salvo. Y dice la Escritura que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hoy tú le recibes, ese poder y esa potestad se cumple en tu vida y Él te toma como uno de sus hijos. Yo te invito, si es así que lo anhelas y lo deseas, que le digas al Señor en esta hora, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones de todos mis pecados, oh Señor, que me limpies de toda mi maldad, que la sangre de Cristo venga a purificar mi vida y acepto su sacrificio en la cruz. Y hoy quiero recibir ese milagro de un nuevo nacimiento, que las cosas viejas pasen y aquí en mi vida todas las cosas sean hechas nuevas, para conocerte con todo tu esplendor y con toda tu gloria. Dios, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi corazón.
y te doy gracias, gracias, porque tú hoy me dices que soy tu hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amada iglesia, vamos a orar en esta hora por esta breve reflexión. Padre, cuántas gracias te damos por la historia que hoy vemos en la vida de David. Vemos los dos tipos de actitudes, quienes ante las circunstancias se vienen abajo y quienes se fortalecen en ti. Y David se fortaleció en ti. Y David te consultó. Y David hizo lo recto y lo correcto. Y David, Señor, recibió esa bendición. Tú lo llevaste, tú lo guiaste, tú le pusiste las cosas en el camino. Aquel hombre quedó ahí no por casualidad. No fue una casualidad que lo dejara su amo. Fue el plan tuyo para que él pudiera encontrar aquellos que habían sido llevados cautivos y rescatarlos, para recuperar todo lo que le habían robado. Dios, eres tan hermoso y tan maravilloso, Dios, que así obras en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hijos, en la vida de todos nosotros los que hemos creído en ti. Te damos gracias porque estás al pendiente de todo. Y ciertamente todos los días hay gran victoria y gran bendición en nuestras vidas. Gracias te damos por ello, porque siempre cumplirás tu palabra de estar con nosotros, de ayudarnos, levantarnos, rescatarnos. Gracias en esta hermosa hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas mandándonos tus peticiones al correo casadalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides visitar nuestro canal, donde podrás encontrar nuestra sesión de podcast Celebrando su Gloria, nuestra sesión para niños Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, y nuestra sesión Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. Cristo te ama. Nos vemos en la siguiente.